Muy bien, ¿a cuántos les gusta el WhatsApp? Ahora a ninguno le gusta WhatsApp. Levante la mano a ver a los que les gusta chatear ahí por el WhatsApp, mandar mensajes, va, viene. Bueno, el Facebook, Twitter, Line, etcétera, etcétera. Cualquier programa, ¿cuántos les gusta? Bueno, muy bien, usted va a hacer de cuenta que le llegó un mensaje y el mensaje dice lo siguiente: esta noche llego a Montería, me voy a quedar en tu casa, no tengo dónde quedarme, invítame a tu casa. ¿Qué haría usted si le llega un mensaje de esa clase? Ahora usted empieza a mirar en el celular y se da cuenta que ese número no lo tiene usted registrado, o en Facebook, que no aparece la persona, y usted empieza a preguntarse, ¿quién será? ¿Cuántos aceptarían la invitación y le responderían a la persona de una vez? Claro, bienvenido. Mi casa es tu casa. ¿Cuántos dirían que sí? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra reacción frente a un mensaje de esos? Le devolveríamos un mensajito diciéndole, ¿quién es? Ahora, la respuesta de nuestro mensajero oculto es la siguiente. Dice, hola, soy el diablo. Por eso esta enseñanza se llama hoy, invítame a tu casa atentamente el diablo. ¿Sabe quién quiere ir a almorzar hoy a su casa? Dígale al de al lado, el diablo quiere ir a tu casa. El diablo quiere ir a almorzar a tu casa. El diablo quiere quedarse esta noche en tu casa. Y no precisamente para prepararte el mejor de los almuerzos. El diablo tiene un propósito. ¿Él a qué vino? Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. El diablo está como león rugiente presto a quien devorar. Y usted y yo no podemos desconocer las maquinaciones del diablo en nuestra vida. Entonces, ¿a qué quiere ir el diablo hoy a tu casa? Diga conmigo, a matar, a robar y a destruir. A eso quiere ir el enemigo hoy a tu casa. Y por eso te está mandando mensajes de texto. Y por eso te está mandando mensajes por Facebook. Te está mandando mensajes por Twitter. Te está mandando mensajes por WhatsApp. Te está mandando mensajes por el BlackBerry, el Messenger de BlackBerry. Por cualquier lado el enemigo te está mandando ¿qué? Mensajes, mensajes, mensajes. ¿Cuál es el propósito? Y Jesús lo muestra en Mateo capítulo 12, 25. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. ¿A qué quiere venir el diablo? A dividir tu casa. Como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, una casa dividida por peleas se desintegrará. ¿A qué quiere venir el diablo? A desintegrar tu casa. Dígale por favor al de al lado, el diablo quiere venir a tu casa, a desintegrarla. A eso quiere venir. Y Jesús nos lo advierte ahí en Mateo. ¿Y por qué el diablo está tan interesado en venir a desintegrar tu casa? Porque el diablo odia todo lo de Dios. Porque la familia fue lo primero que Dios estableció. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Después de que Adán le puso nombre a todos los animales, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dijo, haré una ayuda ideal para él. Y Dios creó a la mujer. Y se estableció la primera familia. Ahora, ¿por qué Dios creó una familia? ¿Por qué no dejó que el hombre estuviera solo? Porque la familia es el lugar propicio para el desarrollo de la personalidad y del carácter de las personas. Dios quiere que en nuestra familia nosotros nos desarrollemos. ¿Quién pule a un esposo egoísta? A ver, esposa, ¿no? Usted anímese y diga, la esposa pule al esposo egoísta. Ahora, ¿quién pule a una esposa egoísta? A ver, hombre, a ver si usted se anima más que la... Pues nosotros, diga, yo la pulo. Porque el Señor nos dijo en Proverbios 27, 17 que el hierro se afila con el hierro y el hombre se pule con el trato de otro hombre. Entonces Dios estableció una relación entre una mujer y un hombre para que ellos empezaran a pulirse. Pero Dios también les entregó un mensaje y les dijo, oigan, sean fructíferos y llenen la tierra. A esa unión que se estableció entre un hombre y una mujer le añadió algo, le dijo, tengan hijos. ¿Y quiénes pulen a los papás? Usted que es hijo, diga los hijos, ¿cierto? Levante la mano y diga, yo pulo a mi papá, yo pulo a mi mamá. Si no, mírele las canas a su papá y dígale, yo te he pulido, ¿cierto?
Pero el deseo de Dios es que a través de la familia cada uno de nosotros se desarrolle y que empecemos a parecernos a Jesús. El deseo de Dios es que nuestro hogar parezca el hogar de Dios y Jesús empiece a glorificarse en nuestra vida. ¿Pero con qué? ¿Con el fin de simplemente quedarnos nosotros aislados como familia y no aportarle nada a nadie? No. El deseo de Dios es aportarle a través de nosotros a la sociedad. Por eso usted y yo tenemos que entender muy bien cuál es el concepto de familia. ¿Cómo lo definen los expertos? La familia la definen de la siguiente manera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la familia es el elemento fundamental y natural de la sociedad. Sin familia no existiría la sociedad. Eso dice la Declaración de los Derechos Humanos, que sin familia no habría absolutamente nada. Y Dios está de acuerdo con eso. Dios dice la familia es el punto fundamental de la sociedad. Así que por favor dígale al del lado, nosotros somos parte fundamental de la sociedad. La familia es fundamental para la sociedad. Ahora el enemigo sabe que la familia es el eje a partir del cual Dios está desarrollando su plan de atraer el cielo a la tierra y por eso la ataca. Pero la familia en términos legales significa un grupo de personas vinculadas entre sí. ¿Qué es una familia? Un grupo de personas que tienen un vínculo. Ahora le voy a pedir a los que son esposos que se tomen de la mano y levanten la mano juntos. A ver, los que son esposos. Eso, tómese de la mano, ¿no? Ahí. Listo, no la baje hasta que yo le diga. Espero que sea capaz de resistir media hora. Entonces, ustedes hoy vincúlense, a ver, agárrense duro de la mano, crúcense los dedos ahí. Hay un vínculo. ¿Qué clase de vínculo existe entre el esposo y la esposa? Se llama vínculo de afinidad, que es ejercido o que se contrae a través del pacto matrimonial. Entonces dígale, tú y yo estamos unidos a través de un pacto matrimonial. Y se estableció un vínculo. El vínculo que existe entre el esposo y la esposa es de afinidad. Dígale a su esposa, tenemos un vínculo de afinidad. Ahora dígale, esposa, tenemos un vínculo de afinidad. Dígale, por favor, ahí tenemos un vínculo de afinidad. Listo, ya puede bajar las manos, ya, descanse. Algunos estaban hablando en lengua ya. Entonces, es un vínculo que existe entre un grupo de personas. Mi esposa y yo no éramos absolutamente nada. Nos conocimos y decidimos a través de un pacto matrimonial establecer un vínculo que lo conocemos como el vínculo de afinidad. Pero nuestra familia se conforma también de hijos. Entonces, si está su hijo, ahora tómese la mano con su hijo. Y si no hay por Wi-Fi, conéctese con el papá y con la mamá. Levante la mano, todos los que son hijos. Si su papá y su mamá están aquí, levante la mano. Entonces diga, por Wi-Fi me conecto contigo, papá y mamá. ¿Listo? Haga una conexión ahí. Entonces, entre padres e hijos existe otro vínculo. Un vínculo llamado de consanguinidad. El papá y el hijo tienen un vínculo de consanguinidad. Y los hermanos tienen otro vínculo que se llama también vínculo de consanguinidad. Si está con su hermano, cójale la mano a su hermano, a ver. Por Wi-Fi. Eso, muy bien. Entonces, los hermanos tienen vínculos de ¿qué? De consanguinidad. Los papás con los hijos tienen vínculos de ¿qué? De consanguinidad. El esposo y la esposa tienen vínculo de ¿qué? De afinidad. Pero de una u otra manera estamos ¿qué? Vinculados, unidos. ¿Y sabe por qué Dios lo estableció así? Porque Dios opera donde hay unidad, donde hay vínculos. Ahora, el diablo, como le decía, va en contra de todo lo que es de Dios. Y eso incluye a la familia. Por eso el diablo está hoy interesado en mandarle mensajes diciéndole que él quiere llegar a su casa. ¿Con el propósito de qué? De desintegrarla. A lo largo de la historia bíblica hemos visto muchos ejemplos. La primera familia que Dios estableció fue Adán y Eva. Y ellos tuvieron unos hijos llamados Caín y Abel. ¿Qué hizo el enemigo? Atacó directamente el vínculo entre hermanos. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo en nuestra vida? ¿O qué es lo que quiere hacer en nuestras casas? Atacar los vínculos. En este caso atacó el vínculo ¿de qué? De hermano con hermano. Pero también vemos otro vínculo atacado entre hermanos, Esaú y Jacob. ¿Recuerda usted que Jacob le robó la primogenitura? ¿Que Jacob engañó a su papá?
que Esaú le vendió por un plato de lentejas a su hermano las primicias de ser el hermano mayor. Todo eso lo vemos. ¿Qué es lo que está el enemigo atacando ahí? Un vínculo entre hermanos. Moisés, María y Aarón. Si usted ha tenido la posibilidad de leer esa historia, usted se da cuenta de que María y Aarón se fueron detrás y empezaron a hablar a las espaldas de Moisés. ¿Qué era lo que estaba haciendo el enemigo a través de esto? Atacar un vínculo entre hermanos. Pero también vemos al enemigo atacando un vínculo entre la pareja. No sé si usted recuerda a un rey medo-persa llamado Jerjes o Asuero. ¿Cuántos recuerdan al rey Asuero? Pues el rey Asuero, antes de estar casado con la reina Esther, estuvo casado con una mujer llamada Basti. Y el enemigo empezó a bombardear ese vínculo y esta pareja se separó. Entonces también vemos al enemigo atacando el vínculo que existe entre esposos. Vemos que Jesús también sufrió de estos ataques. Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Jesús tenía hermanos. Y la palabra de Dios nos muestra que esos hermanos se levantaron en contra de él. Dice que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pero mire lo interesante del versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, lo que le estaban diciendo a Jesús no era para nada bueno. Al contrario, lo que lo estaban era que, como de manera sarcástica, diciéndole: no es que te crees tú muy el Mesías y el Salvador del mundo. Bueno, entonces vaya y manifiéstese. Pero ellos no creían en Jesús. Sus propios hermanos. Entonces nosotros vemos que constantemente nuestra familia está siendo atacada por el diablo. ¿Es usted consciente de eso? ¿Cuántos son conscientes de que el enemigo quiere romper los vínculos? El enemigo quiere que haya enemistad entre el esposo y la esposa. El enemigo quiere que haya enemistad entre papá e hijo, entre hermanos, entre mamá e hijos. Ese es el propósito de él, porque él vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Así que usted y yo hoy vamos a aprender algunas estrategias, porque la Biblia dice: no podemos desconocer las artimañas del enemigo. Y usted y yo, como soldados de Jesús, tenemos que aprender las estrategias de nuestro adversario, del diablo. Así que dígale al de lado: vamos a aprender estrategias que usa el diablo para dañar a nuestra familia. Y quiero hablar del primer vínculo que yo le manifesté. Dije que la familia es un grupo de personas que tienen un vínculo, y hablé del vínculo de afinidad que existe entre una pareja, entre un hombre y una mujer. Cuando usted decidió contraer matrimonio, cuando usted decidió celebrar ese pacto, usted adquirió un vínculo. Y el enemigo constantemente va a querer que a lo largo de su vida matrimonial romperlo. No es solo de recién casado. Es cuando usted tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Hasta el día que usted se muera, el enemigo va a atacar ese vínculo de afinidad. Ahora, ¿cómo lo hace? Número 1, ¿cómo ataca el enemigo la relación de esposos? Número 1, a través del adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio viene de la palabra griega moigeia, que denota la acción de tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones sexuales con una persona que no es mi esposa, que no es mi esposo. Una relación sexual fuera del matrimonio es considerada adulterio. Pero Jesús nos dice que no solamente debemos considerar el adulterio como simplemente una relación sexual que se tiene con una persona por fuera del matrimonio. Jesús profundiza en ese concepto y nos dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 27 acerca del adulterio. Le está hablando al pueblo y le dice: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo a ustedes que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella. ¿En dónde? En el corazón. Entonces Jesús dice: el adulterio no está limitado únicamente a un encuentro físico, sexual entre dos personas. El adulterio se planea y se ejecuta también en el corazón. Todo parte de la forma como miras a una persona. Y este versículo también lo podemos llevar al sexo contrario. Pero yo les digo que cualquiera que mira a un hombre y lo codicia, ya ha cometido adulterio con él en el corazón. Empieza con la mirada. Luego se lleva a la mente y se ejecuta a través de una fantasía.
Porque usted y yo no podemos decirnos mentiras de que uno peca de la noche a la mañana. El pecado nace, el pecado se concibe en el corazón, crece, se lleva a la mente, se planean las cosas y luego lleva simplemente a cabo la acción que usted ya desarrolló como fantasía en la mente. Entonces el enemigo va a empezar a colocarle ¿qué? A usted una mirada diferente. La mirada que debería estar consagrada a su esposa de amor, de pasión, la empieza a llevar ¿a qué? A otra persona completamente diferente. Y en ese momento, si usted empieza a anhelar y ya tiene una infidelidad emocional, usted ya adulteró. Diga conmigo, no se necesita tener sexo para ser adúltero. Solamente con mirar a una persona y desearla en el corazón, ya también soy un adúltero. Entonces debemos comprender que no solamente es a través de una infidelidad sexual, físicamente hablando. La infidelidad también puede ser emocional. Y conozco cientos de personas que conviven en la misma casa, que están ahí con los hijos, pero hoy en día simplemente son dos extraños. Porque algo empezó en el pasado, 5, 10, 15, 20 años atrás, con una infidelidad emocional. Entonces usted y yo tenemos que derribar la mentira de que el adúltero es simplemente el que tiene una relación sexual con una persona fuera del matrimonio. Adúltero es aquel que ve a una persona, la codicia, medita en su mente, sueña con ella, tiene fantasías en el corazón. Eso también es adulterio. Y el enemigo va a trabajar con eso, con la pornografía. ¿Qué es lo que más usa el enemigo en este tiempo para dividir los matrimonios? La pornografía. Ya el esposo no quiere tener nada con la esposa, ya la esposa no quiere tener nada con el esposo, porque encuentran satisfacción ¿en dónde? En el internet, a través de películas pornográficas. Y ahí el enemigo empieza a sembrar ¿qué? División. ¿A qué vino el enemigo? A dividir, a desintegrar nuestra familia. Entonces diga conmigo, número 1, adulterio. Para que cuando usted se case aprenda que el enemigo lo va a trabajar por ahí. Y si usted está casado, para que sepa que el enemigo también lo está trabajando por ahí. Número 2, el segundo enemigo que lanza, el segundo ataque que lanza en contra de la relación, del vínculo de afinidad entre esposos es el divorcio. ¿Qué es divorciarse? Es la disolución del vínculo matrimonial. Cuando nos casamos, los casados, todos de una u otra forma le dijimos a nuestra esposa algo especial ese día, ¿cierto? Y es lo que se conoce como los votos. Entonces, ¿qué le dijimos a nuestra esposa el día que nos casamos? Hasta que la muerte nos separe. Te amaré en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. A ver, recuerde, levante la mano a ver, esposos, si usted dijo eso esa mañana o esa tarde o esa noche. A ver, ¿cuántos? A ver, si no para recordárselo hoy. Le sacamos el video aquí. Dijimos, te amaré siempre, flaquita, gordita, te amaré siempre, 90, 60, 90 o un poquito más. Y usted también le dijo, te amaré panzoncito o no panzoncito. Pero se estableció que un pacto que cobijó Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que nosotros vemos? Se me acabó el amor. Se me acabó la pasión. Ya no hay, es que me di cuenta, pastor, que no hay afinidad. No hay nada común entre nosotros dos y resulta que esto es de decisión. Ahora, el Señor nos habla en Marcos capítulo 10 acerca de una pregunta que le hicieron los fariseos porque le querían tender una trampa. Marcos capítulo 10, versículo 2 al 9 dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, lo permitió, contestaron los fariseos. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Así era en esos tiempos. ¿Cuántos no hacen lo mismo hoy? Cogen a un abogado y le dicen, mire, ahí está la carta de divorcio, que me firme los papeles. Hacemos lo mismo. Y entonces el Señor le responde lo siguiente. Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. El divorcio es una salida para un corazón endurecido. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo.
como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces, usted y yo deberíamos saber, o debemos estar claros, de que el divorcio no es la salida para nosotros. No es la salida. Ahora, ¿bajo qué aspectos considero yo personalmente que usted podría divorciarse si usted así lo desea? Cuando hay una infidelidad que ha sido comprobada. Cuando hay maltrato. Por dignidad, la persona que está siendo maltratada no debería permanecer al lado del maltratador. Esas son las dos opciones de la escuela de la que yo vengo que considero que podríamos aceptar un divorcio. Infidelidad. Porque el Señor dice, si te has sido infiel, tienes carta libre para separarte. ¿Por qué? Porque se violó el pacto matrimonial. Recuerda que usted le dijo, te voy a ser fiel en la enfermedad, en las buenas, en las malas, así venga la supersecretaria, te voy a ser fiel. Eso le dice usted. Lo que pasa es que tenemos a veces memoria de pollo y se nos olvida todo lo que le prometemos a las personas. En este caso a nuestra esposa. ¿Qué dice Dios? Que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Pero qué es lo que dice la sociedad? Sepárate. Si no te gustó esa, bueno, tranquilo, hay otras oportunidades. Y si no te gustó esa, sepárate, tranquilo. Y si no te gustó, sepárate, tranquilo. Y si no te gustó, sepárate, tranquilo. Por eso vemos personas que tienen 8, 10, 12, 14, 16 matrimonios. ¿No lo ven en la televisión? Hoy en día están unos juntos y al día siguiente ya cambiaron. No, ya no estamos. Cambiemos de pareja, intercambiemos. Y eso no es de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, ¿por qué estás molesto, Señor? Y dice, pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera. ¿Cómo ve Dios el adulterio? ¿Cómo ve Dios el divorcio? Como una traición. Así que diga al de lado, no sea traicionero. Dice, traicionaste a la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nuestras generaciones trasciendan y lleven el mensaje de Dios. Dios por eso estableció la familia, para que se mostrara la naturaleza de Dios en nuestra casa. Dios quiere hijos, descendencia. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu. ¿En qué tenemos que cuidarnos? Espiritualmente hablando. El divorcio va más allá de partir cobijas y bienes materiales. El divorcio también es un aspecto que deteriora nuestra vida espiritual. Y dice, no traicionen a la esposa de su juventud, o no traiciones al esposo de tu juventud. Hace poco estaba leyendo un reportaje en el periódico que me llamó la atención. Una actriz famosa. Y entonces decía ella, sí, después de 25 años de casada, decidí separarme y me fui a vivir con un hombre más joven que yo. Pero mi esposo es un hombre del siglo XXI y él entendió perfectamente la situación de que ya se acabó el amor. Y mi hija lo comprende a cabalidad. Somos una nueva familia integrada por mi nuevo esposo, por mi hija y por mi ex esposo. ¿Cómo le parece eso? ¿Usted cree que una persona va a entender eso? Que lo traicione la esposa de su juventud, después de 25 años le digan a uno de la noche a la mañana, no, ya no te amo. Se me acabó el amor. ¿Será que le gustaría? Dígale al de al lado, ¿te gustaría? Pues el diablo sí, al diablo le encantaría que usted hiciera eso. Pero el Señor dice lo siguiente aquí en Malaquías, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese en su espíritu y no sean traicioneros. El adulterio, el divorcio daña mi relación con Dios. Y espiritualmente viene un decaimiento a su vida. ¿Cómo caen los grandes hombres de Dios? ¿Por dónde caen? ¿Cuál es la mayor debilidad de los ministros? La plata y las mujeres. Y uno ve que hay un decaimiento espiritual que tremendo. Y todos tenemos un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Nuestra casa. Así que usted tiene que cuidarse sexualmente. Y tercer enemigo de la relación de afinidad. Las relaciones tergiversadas que el mundo ha creado.
relaciones entre personas, vínculos que ha establecido el mundo que no son de Dios. ¿Cómo está atacando el mundo el vínculo de afinidad, estableciendo ahora un nuevo vínculo? Hombre con hombre, mujer con mujer. Ay, pastor, lo que pasa es que estamos en el siglo XXI, hay que ser un poquito open mind. Abre la mente, pastor, deja de ser obsoleto. No, señor, dígale al de lado, nada de open mind, nada de mente abierta. La Biblia dijo, hombre con mujer. ¿Pero qué dice el mundo? Mujer con mujer, hombre con hombre. Y el mundo también nos ha agregado algo que usted y yo tenemos que erradicar de la iglesia, la unión libre. En ninguna parte dice unión libre, dice pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Vinculados por Dios, vinculados por la autoridad que ha sido delegada por Dios. ¿Por qué cuando hablamos de unión libre no estamos bien? Porque la palabra dice unión, pero libre. Entonces, si mañana después de 35 años me cansé de ti, pues no hay problema, porque ¿qué? Estábamos libres. Y resulta que el matrimonio es un pacto solemne, indisoluble, lo que Dios ha unido, que no lo separe ¿qué? El hombre. Así que usted, si hoy está en unión libre, yo lo voy a animar a que mañana se vaya para la notaría, le dice al notario, ¿cuánto vale el matrimonio, señor notario? Y busca casarse lo más rápido posible. Porque usted así le está cerrando la puerta al diablo para que se le meta y destruya su matrimonio. ¿Cuántos lo creen? Entonces, pero yo mañana tranquilo, me avisa, yo le ayudo con el notario. No hay problema. Y después renovamos los votos con el Señor, no se preocupe, pero primero que cásese para que su compromiso esté que bendecido por Dios. Eso en cuanto al vínculo de afinidad. Ahora hablemos un poquito del vínculo de consanguinidad. ¿Cómo ataca el enemigo el vínculo entre padres e hijos en primer lugar? ¿Cómo se va a meter a su casa para que usted dañe su relación con sus hijos? En primer lugar, va a trabajar a través de la condescendencia y de la indisciplina. El enemigo quiere que usted repita frases como esta. Es que yo no quiero que mis hijos sufran el régimen de terror de mi papá en la casa. ¿Alguna vez ha escuchado algo así? Entonces los hijos hacen lo que quieren, se paran en la cabeza, los hijos deciden hacer lo que quieren hacer y nadie les dice nada. Todos en la casa se sujetan al dominio y voluntad de sus hijos. Ese es el tipo de relación padre-hijo que Dios no quiere. Porque la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo tiene que disciplinar. Entonces usted y yo no se puede escudar en lo que usted fue. Usted tiene que pedirle a Dios que le enseñe a hacer lo que Él quiere que usted haga como papá. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que quieren. ¿Qué hace un niño ahora cuando quiere el iPad, la tablet o quiere ver televisión? La pataleta, y si usted no se lo da, ¿qué hace? Más pataleta, y si usted no se lo da, más pataleta, hasta que finalmente el papá dice, voy a desencartarme de este pelado, con tal de que no me friegue la vida, dele el televisor, dele la tablet. ¿Usted cree que ese es el modelo de Dios? Eso lo está usando el diablo para alterar, para dañar la relación padres e hijos. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13 dice que Dios le habla a Elí y le dice, viene juicio sobre tu familia para siempre, porque tus hijos blasfeman a Dios y Él no los había disciplinado. ¿Qué pasa cuando un papá no disciplina? Viene el juicio de Dios. Dígale al de lado, viene juicio de Dios. Hay que amar, pero el amor también incluye disciplina. Un poquito de tastaz. La vara de la corrección no tiene nada de malo. Cuando el muchachito tenga 40 años le va a agradecer. Tranquilo. Cuando tenga 30 le va a agradecer. Cuando él sea papá se lo va a agradecer. Así que no tenga miedo por eso. En segundo lugar, el enemigo ataca nuestra relación padres e hijos a través de la parcialidad. ¿Qué es ser parcial? Es cuando un papá demuestra claramente su favoritismo a favor de uno de sus hijos. Es que este se parece a mí, igualito a mí, comparte las mismas pasiones. A él también le gusta el fútbol. Y también le gustan las películas así todas de acción. Y entonces nos empezamos a identificar más con uno que con otro y resulta que todos nuestros hijos son completamente diferentes.
Pero usted y yo tenemos que aprender a mantener ¿qué? Equilibrio, la balanza, ni para acá ni para allá. Génesis capítulo 25, versículo 28, nos habla de un papá y una mamá que demostraban claramente su favoritismo. Dice la palabra en Génesis 25, 28, Isaac amaba más ¿a quién? Léalo conmigo, ¿amaba más a quién? A Esaú, porque le gustaba comer los animales que cazaba. O sea, Esaú se parecía a Jacob, era fuerte, le gustaban los deportes extremos, le gustaba el esquí náutico, le gustaban los deportes del mar allá arriesgados. Y el otro no. Dice, el otro, ¿quién lo amaba? Rebeca, porque era más tranquilo, era más de la casa, le gustaba cocinar, y no era que fuera raro, sino que esa era su forma de ser. Él era más tranquilo, el otro era más intrépido, el otro era más de campo, el otro era más de casa. Pero mire lo que trajo eso, el no entender la personalidad de sus hijos, que uno amó más al uno y el otro amó más al otro. Pero en realidad, vayamos más allá, ¿qué trajo eso en la relación entre ellos dos? Rivalidad. No se amaban, no se respetaban, no se valoraban, porque su papá nunca le dio el valor al otro, ni la mamá le dio el valor a otro. Entonces vino toda esa raíz de engaño. Usted recuerda lo que hizo Rebeca cuando oyó que ya lo iba a bendecir, se inventó toda una historia y lo vistió como si fuera Esaú. Y con eso se robó la bendición del papá. Pero eso no queda ahí. Lo que usted hace con sus hijos lo van a replicar con los hijos de ellos. O sea, sus nietos van a ser el reflejo de lo que usted hoy trabaje con ellos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 37, versículo 3. ¿Recuerda quién amaba a Jacob más? ¿Quién era la persona que amaba a Jacob? ¿Cuál era el papá o la mamá? Rebeca, ¿cierto? Rebeca amaba más a Jacob. Ahora Génesis capítulo 37, versículo 3 está otra vez Jacob. Pero ya como papá, ahora dice Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Y por eso Jacob un día le mandó a hacer un regalo especial, que era una túnica hermosa. Se repitió la historia. Mamá amaba a Jacob, había preferencia. ¿Qué modelo aprendió Jacob? El de la mamá. ¿Cuál fue el modelo que él replicó sobre sus hijos? El que había aprendido de sus papás. Y él también fue un papá de preferencias. Y eso trajo muchos problemas a la familia. Trajo división, lo que el enemigo quería. Se desintegró la familia. Porque los hermanos, al ver esta preferencia de José, del papá Jacob por José, un día cuando él llegó a visitarlo, lo cogieron y lo metieron a un pozo, pero con la intención de matarlo para quitarse el problema. Pero el hermano mayor reaccionó y dijo, no lo matemos, vamos a ver qué hacemos con él. Y él se fue y cuando regresó, los hermanos ya lo habían vendido como esclavo a los ismaelitas. Y los ismaelitas lo vendieron como esclavo a los egipcios. Y muchos años después, cuando ellos regresaron y él se reveló que ya era el segundo hombre más poderoso del mundo, les dijo, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios tomó lo malo y lo convirtió en algo bueno. O sea, José no lo olvidó. A José le costó cuántos años. Yo siempre me he preguntado cuántas veces en la cárcel habrá recordado él eso diciendo, yo no debería estar acá, yo debería estar liderando las ovejas de mi papá, debería estar manejándole algún negocio a mi papá, pero por culpa de mis hermanos, mire dónde estoy. Pero en realidad la culpa no era de los hermanos, la culpa era de un papá que tenía ¿qué? Parcialidad, preferencias. Y finalmente, lo tercero que utiliza el enemigo para dañar el vínculo entre un papá y un hijo es el desprecio a la paternidad. Antes no se veía eso de que a los niños los botaban por ahí en una caneca y los recogía la policía o alguien aparecía más sobrenaturalmente y salvaban la vida de un niño. Ahora esa historia se ha vuelto ¿qué? Frecuente, es cotidiana escucharlo. Aún la misma Biblia nos dice que eso es algo sorprendente. Isaías 49:15 dice, jamás ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? La misma Biblia se asombra de esa clase de personas, pero si aún eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. O sea, Dios da la posibilidad porque Dios se adelanta a los tiempos y Dios sabe que la maldad del hombre crecerá y Dios sabe que el hombre va a despreciar la paternidad. ¿Usted no se ha dado cuenta que el hombre ahora desprecia la paternidad? Por eso se aumentan los abortos, porque no me interesa asumir un compromiso, porque paternidad implica inversión, paternidad implica asumir la influencia de Dios en nosotros como padres sobre nuestros hijos.
para bien o para mal, pero el hombre no quiere compromiso, el hombre no quiere retos, el hombre no quiere dejar legado. ¿Le importa solamente qué? Sí mismo. Y por eso vemos esta clase de actos atroces. Vemos a papás que son mala influencia. Esta mañana recordaba la historia de una banda delictiva que había en Bogotá. ¿Quiénes eran los líderes? Los papás con los hijos. Y trabajaban en un barrio allá en Bogotá y tenían azotada la zona. Y eran una familia. Porque los padres desprecian lo que Dios les ha dado y se convierten en malos ejemplos. Abandonan a sus hijos, los maltratan. ¿Usted no ha visto ahora cómo ha incrementado el hecho de que un papá abusa de su hijo sexualmente? ¿Y este quién es? No sabemos cómo decirle, porque puede ser el nieto, pero a la vez es el hijo. Porque cogen a sus hijas y las violan. Y luego a los hijos de sus hijos y los violan. Pero es porque hay un desprecio por la paternidad, sembrado por el enemigo. Porque no apreciamos el hecho de que Dios nos dé hijos. Dice, bendición del Señor son los hijos. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Entonces, ¿cómo ataca la paternidad? ¿Cómo ataca la relación padres e hijos? Con condescendencia, con indisciplina, con parcialidad y con desprecio hacia la paternidad. Y finalmente, para terminar, el último vínculo que hay en nuestra familia. ¿Cómo ataca el enemigo la relación entre hermanos? ¿Cómo quiere romper el vínculo de consanguinidad entre un hermano y otro hermano? Número 1, a través del odio. ¿Qué es el odio? El diccionario dice que el odio es un sentimiento de profunda antipatía, de disgusto, de aversión, de enemistad o de repulsión hacia otra persona. Es lo que un hermano puede sentir hacia su hermano producto de una relación distorsionada entre padres e hijos. Mire los casos, Abel y Caín. Había enemistad, repulsión. Mire el caso de Esaú y Jacob. ¿Había qué? Enemistad. ¿Cómo le parece el caso de Amnón y Absalón? Amnón, el hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Y Absalón se molestó porque su papá no hizo absolutamente nada. Y en él se generó ¿qué? Odio. ¿Qué llevó a Absalón a asesinar a Amnón? El odio. La impotencia de ver que no se había cometido justicia en contra de un violador. Génesis capítulo 27, versículo 41 dice que desde el momento en que ya Isaac bendijo a Jacob, Esaú lo odió. Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Si no, mire la historia de Colombia. Mire la historia de estos paramilitares. Se peleaban entre ellos y finalmente los mismos hermanos terminaron asesinándose. Esa es la historia de ¿quién? De Carlos Castaño. La historia de su hermano Vicente Castaño. Pero eso es producto de ¿qué? De que el diablo entró porque hubo una familia que le aceptó la invitación al diablo y sembró esta clase de sentimientos. Y el segundo sentimiento que siembra el enemigo para desvincular a los hermanos se llama la envidia. La envidia es un sentimiento que trae dolor y desdicha porque una persona no posee lo que el otro tiene, sea en bienes, cualidades u otra clase de cosas. Entonces yo veo a un papá que tiene preferencias con un hijo. ¿Qué emoción o qué sentimiento genera en el hijo que no está recibiendo lo mismo de ese papá? Envidia. Y va a decir, ¿por qué mi papá a él le da más? ¿O por qué mi mamá le da a él más? ¿Por qué él recibe más cosas? ¿Por qué cuando mi papá viene le trae regalos especiales a él y a mí no me trae absolutamente nada? ¿Por qué con él sí sale a caminar? ¿Por qué con él sí sale a jugar? ¿Por qué con él sí hace esto? ¿Por qué con él sí hace esto otro? Y se empieza a levantar un espíritu de rivalidad y de resentimiento entre los hermanos. Mire la responsabilidad de un papá. Si yo no administro bien mi casa, si yo no sé liderar bien mi casa, ¿para qué quiero liderar la casa de Dios? Tengo primero que aprender a liderar mi casa, a gobernar bien. Dice la Biblia que tienen que gobernar bien su casa, que sus hijos les sean sujetos y lo respeten. Pero si mis hijos no me ven a mí transmitiendo un modelo genuino bíblico, ¿qué modelo van ellos a replicar? ¿Cómo no voy a
o cómo voy a lograr de que ellos no se odien y no se maten el día de mañana si yo no sembré en ellos el amor de Dios? Si yo no los amé a ellos por igual, con sus diferencias, con sus virtudes, con sus debilidades, pero yo tengo que aprender ¿qué? Amarlos. Santiago 3:16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Cuántas historias no ha escuchado usted seguramente de cosas horribles que han hecho hermanos por envidia con otros? Yo he escuchado historias horribles, le quitan la esposa, porque algo que nació de niños se llevó a cuando eran grandes. Entonces yo tengo que quitarle algo que le duela. ¿Y en qué se enfocan? En la familia o viceversa. Le quitan el esposo a la hermana. Y eso es algo que el enemigo está sembrando. Génesis 37:11 dice, sus hermanos le tenían envidia. ¿A quién? A José. Los hermanos de José rivalizaron porque Dios lo había puesto por cabeza. Pero ellos no entendían que era Dios, porque ellos lo único que veían era el modelo de Dios en la tierra. ¿Quién es el que trae el modelo de Dios a la tierra? El papá. Levante la mano conmigo, papá, y diga, yo soy el que trae el modelo. ¿Quién va a bajar el modelo de Dios a la tierra? El papá. No espere que el hijo lo baje. El hijo va a replicar el modelo que usted está tomando del cielo. Pero a mí no me enseñaron. Pues usted está aquí para aprender el modelo de Dios, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y usted y yo no nos podemos quedar, es que a mí no me enseñaron así, es que yo no tengo la culpa, yo no sé nada. Nosotros estamos aquí para ser transformados. Recuerde lo que Pablo escribió en Filipenses, el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Y mientras hay vida, como escribió Salomón, hay esperanza. Hay esperanza de restaurar nuestra casa. Hay esperanza de restaurar nuestros hogares. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el enemigo no llegue a nuestra casa? Para que no ataque de la manera como él está atacando los vínculos de afinidad o de consanguinidad. ¿Qué hay que hacer práctico en nuestra vida? Número 1. ¿Qué debemos hacer ante los ataques del enemigo? Número 1. Tú tienes que convertirte en un centinela de tu casa. Cuando yo estaba en el ejército, lo primero que me dijeron es, usted va a prepararse para ser centinela. Yo no tenía ni idea qué era eso. Lo había visto por ahí en la Biblia, pero no entendía la dimensión de ser un centinela. Un centinela es una persona que se encarga de velar, de cuidar, de proteger y de advertir el peligro externo a las personas que están adentro. Entonces a mí me dijeron, esta es su capacitación, ahora usted tiene que subirse a ese lugar llamado garita y ahí va a prestar un turno de centinela, vigilante. Tiene que estar con los ojos abiertos, no se puede dormir, así sea a las 12 de la noche y usted tenga mucho sueño, no se puede dormir. Si ve algo extraño y si ve que hay alguien que está atacando, usted tiene la libertad de atacar. Si usted está viendo que viene mucha gente y los va a atacar, usted tiene que sonar una alarma para que el batallón reaccione. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros en nuestra casa. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, te he puesto por centinela para Israel, pero yo quiero que usted hoy lo declare para su familia. Y en vez de Israel, usted va a colocar el apellido de su casa, de su familia, de su esposo, de su esposa, la familia que Dios le ha dado. No la familia, toda la familia, porque el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán uno solo. Entonces yo tengo que declararlo sobre mi casa. Entonces diga conmigo, vamos a proyectarlo otra vez. Hijo de hombre, te he puesto centinela para la familia que, diga conmigo, la familia Gómez, la familia Ruiz, la familia Martínez, etcétera, etcétera. Diga, Dios me ha puesto como centinela. ¿Quién es el que debe vigilar de que el enemigo no entre a su casa esta noche? ¿Quién es el que debe estar atento a que ese mensaje de WhatsApp no se convierta en una realidad? ¿Quién es el que tiene que estar vigilando que las puertas estén cerradas? ¿Quién es el que tiene que vigilar que las ventanas estén completamente aseguradas? ¿Quién es el que tiene que darle doble llave a la puerta para que no cualquiera pueda entrar a la casa? Soy yo, y en especial el hombre. Así que usted, caballero, levante su mano y diga, la principal responsabilidad es mía. ¿Quién debería ser el último que se acuesta en la casa? El hombre, porque Dios lo llamó a usted a ser el sacerdote. Usted es el último que debería acostarse vigilando que todo esté absolutamente bien. ¿Qué significa ser centinela? Que usted ata y destruye los planes del enemigo. ¿Cuántas veces usted llega a la casa y nota algo extraño y usted ve pura pelea, y usted ve pura pelea entre los hermanos, ve pura pelea entre su papá y su mamá? O usted, esposa, a mí me ha pasado a veces, mi esposa me dice, esto no somos nosotros.
Y empezamos a hacer ¿qué? Guerra. Porque hay que atar y destruir. El Señor le dijo, no es con espada, no es con ejército, no es con caballos ni con jinetes, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros somos demasiados pasivos para pelearle al enemigo. Ay, no, eso debe ser que amaneció de mal genio. ¿Cuál mal genio? Es el enemigo que lo quiere usar para traer ¿qué? Peleas. Es el enemigo que lo quiere usar para desintegrar la familia. Es el enemigo que quiere traer caos, desorden, destrucción, porque él es el destructor por naturaleza. Pero a veces nosotros todo lo vemos desde el ámbito natural y resulta que Dios nos dice que si tenemos las gafas sobrenaturales del Espíritu, podemos discernir lo que está en realidad sucediendo. Pero ¿no le parece que somos pasivos? Dígale al de al lado, ¿tú eres pasivo? Eso más tarde se le pasa, eso déjelo ahí, no le hable, no lo determine. Esas son nuestras reacciones típicas. O decidimos hacernos los indiferentes, yo no le voy a hablar. Y resulta que el diablo ya le entró a la casa. Usted dice, no, yo no quiero que el diablo entre a mi casa. Porque todos cuando yo le dije el título de la predicación dijeron, reprendo a Satanás. Va de retro, Sata, fuera de mi casa. Pero con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida en la casa le estamos diciendo, bienvenido, welcome to my house. Welcome a mi casa y haga lo que quiera y desbarátela. Una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos. Entonces usted y yo tenemos que convertirnos en centinelas. Bienvenido, don Sata, bien pueda, siéntese en la casa. ¿Dónde quiere? Un tintico, aromática, agua o café, ¿qué necesita? Y lo llevamos a la habitación y pelea allá en la habitación y siembra espíritus inmundos en nuestra alcoba, en nuestra cama. Pero eso yo debo preguntarme hoy, ¿por qué el diablo está reinando en mi casa? Si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿por qué mi casa está patas arriba? Si la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y de paz, ¿por qué mi casa no está en orden y no está en paz? Porque alguna puerta usted le abrió al diablo. En su relación con su esposa o con su esposo, en su relación con sus hijos, o ha permitido que en sus hijos se levanten cosas que no son de Dios. Un centinela alerta, un centinela combate, un centinela destruye. Esa era la orden que me dieron a mí en el ejército. Si lo atacan, suéltele el seguro al fusil y descárgueselo. Usted tiene libertad. Si ve que son muchos, grite, levante la mano y pida ayuda. Por esos dos, mejor que uno. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Yo. Diga conmigo, yo soy el que tiene que hacerlo. Especialmente el papá y la mamá, porque para eso Dios le delegó una autoridad espiritual. Pero si su papá y su mamá no conocen y usted los ve peleando, entonces usted diga en el nombre de Jesús, yo ato ese espíritu de división de entre ellos. Todo espíritu de Asmodeo que trae contienda, peleas, disputas, malos entendidos, malas interpretaciones, lo ato y lo ligo y lo echo fuera de mi casa. Espíritu de violencia, de malas palabras, fuera. Espíritu de rabia, de rencor, fuera. Y ato al hombre fuerte. Si Dios le muestra que en esa persona está atando el hombre fuerte, y Jesús más adelante ahí en Mateo 12 dice, ¿quién entra y saquea la casa si primero no ata al hombre fuerte? Pero como no lo veo desde el punto de vista espiritual, no es que él es amargadito, pero Olafito, hola Olafito, ya usted está declarando que el espíritu de Olafo está sobre él. Número 1, centinelas. Número 2, Dios tiene que edificar tu casa. Si tú quieres una vida que se proyecte a través del tiempo, tienes que edificar tu casa. ¿Sabe? A mí hay algo interesante que Dios le dijo a David. Le dijo, David, yo quiero brillar a través de tus generaciones. Voy a brillar a través de ti y de tus generaciones. Entonces debemos permitir que el Señor edifique nuestra casa. El Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. O como dice esta versión, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si Dios no está en el centro de su matrimonio, lo suyo es una pérdida de tiempo. Si a veces con Dios las cosas son complicadas, yo no me imagino un matrimonio sin Dios. Por eso dice la Biblia, es mejor cordón de 3 dobleces que de 2. Jesús uniendo eso, porque es dándose palo 2 egos. Y el enemigo utiliza esos egos ¿para qué? Para traer contienda, para traer división. Si el Señor no protege la ciudad,
Protegerla con centinelas no sirve de nada, o con guardias. O sea, usted puede hacer la labor de centinela y empezar, pero si Dios no está edificando su matrimonio, si Dios no lo está edificando a usted como papá, si Dios no lo está edificando a usted como hijo, en vano va a ser todo lo demás. Centinelas sí, pero centinelas que han sido edificados ¿por quién? Por Dios. Porque cuando Dios edifica tu casa vienen dos cosas. Número uno, temor de Él. El hecho de que usted se case no significa que las tentaciones se fueron. El hecho de que usted se case no significa que las mujeres no lo van a llamar o que los hombres no la van a llamar. Al contrario, creo que se intensifica el ataque del enemigo. Pero ¿sabe qué hace que uno se guarde para su esposo o su esposa? El temor de Dios. Porque Dios sí lo ve. Yo le decía siempre eso a Ana Milena. 6 años yo viví lejos. ¿Qué era lo que me guardaba a mí? El temor de Dios. Porque yo vivía en un apartamento solo. Pero como lo hacen muchos, ¿no? En la noche, en medio de la oscuridad, entraban a su concubina. Pero aun cuando uno era débil, o cuando yo podía estar débil, decía, Señor, yo no lo voy a hacer, porque temo de ti. No por miedo, sino porque lo reverencio y lo respeto tanto a Él, que esa es la garantía de ella. Su garantía no debería ser la palabra de su esposito o de su esposita, sino la clase de relación que él tiene con Dios. Si él respeta y reverencia a Dios y tiene temor de Dios, usted puede estar tranquilo de que se puede ir para la luna y allá no le va a fallar. Pero no por usted, sino porque esa persona tiene un convencimiento del amor de Dios tan grande que no le quiere fallar a Dios. Y ese es mi propósito. Yo no quiero fallarle a Dios. Y después no quiero fallarle a ella, pero mi compromiso no es con hombre. Mi compromiso es con Dios. Su compromiso con quién es en su matrimonio. Los hijos dicen, yo honro a mi papá porque temo a Dios. Lo respeto su decisión, su autoridad en esta casa, porque amo a Dios. Eso te va a ayudar, temor de Dios. Y lo segundo, sabiduría. Cuando Dios edifica tu casa va a venir ¿qué? Sabiduría. No cualquier sabiduría humana, sino la sabiduría de lo alto, para saber cómo enfrentar la tentación, para saber cómo criar a tus hijos con equilibrio. La Biblia dice, el que quiera sabiduría, que la pida de lo alto y la recibirá. Es una manifestación del Espíritu de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a decir cómo manejar el tiempo, porque tú tienes que trabajar. También tendrás que servir en la iglesia, pero también tienes que atender a tu casa. Y Él te va a decir cómo lo debes hacer. Así tú le vas a poder dedicar tiempo a tu familia. Así no vas a tener preferencias. Así vas a saber cuándo ejercer la disciplina y cuándo tener la vara del amor también. Pero ¿quién te va a enseñar eso? Dios, el que verdaderamente edifica una buena casa. Si Jehová no edifica tu casa, si Dios el Señor no edifica tu casa, en vano vas a trabajar tú todos los días de tu vida. Dios te ha entregado más que unos hijos. Dios te ha entregado un legado. Y lo hablo proféticamente para el que los tiene y el que no los tiene. Porque Dios quiere darte ¿qué? Hijos que extiendan su amor, hijos que extiendan el reino de los cielos. Tus hijos tendrán hijos, porque en la casa del Señor no hay estéril. Así que todos tendremos hijos. Usted los va a tener, pero la pregunta es ¿cómo los vas a tener? ¿Qué clase de cosas vas a hacer para impedir que el diablo entre a tu casa? Voy a resumir. El diablo quiere ir a tu casa hoy a almorzar, a comer, a quedarse. Pero el propósito del diablo es que desintegrar tu familia. Dios ama la familia y la estableció con el propósito de que nos desarrolláramos como personas para ejercer influencia en la tierra, no solamente para que llegues al cielo. Dios quiere que en tu familia te levantes como un hombre de bien, como una mujer de bien, con carácter, que sepas decir sí cuando es sí, que sepas decir no cuando es no. Esa es la intención de Dios, que seas una persona que transmita el carácter de Jesús. Pero el papá tiene una responsabilidad, la mamá tiene una responsabilidad de mostrar el amor de Dios aquí en la tierra, la disciplina de Dios aquí en la tierra. En la relación entre esposos, ¿cuál es el mejor modelo para un joven o una muchacha que están aprendiendo? Su papá y su mamá.
¿Cuál es el modelo que van a querer interpretar o replicar en sus vidas? Lo que están viendo de papá y mamá. Ahora usted me podrá decir, es que yo no he aprendido nada y por eso mi matrimonio hoy es un desastre. Yo le tengo buenas noticias. Dios quiere edificar tu casa. Así como el diablo quiere llegar a destruir, hoy Dios quiere decirte que quiere llegar a tu casa, pero a construir. Pero depende de quién, de ti. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y yo lo llevo a la familia. Si alguna familia hoy escucha el toque de la puerta y abre la puerta y permite que Jesús entre a esa casa, Jesús se va a quedar en esa casa. Pero tú y yo tenemos que comprometernos a que vamos a permitir que Él edifique compromiso con Dios, relación con Dios. Y Él va a dar la añadidura de lo que tú necesitas. Padre, y en esta mañana queremos decirte que anhelamos un toque de tu amor en nuestras casas. Reconocemos lo que el diablo está haciendo. Reconocemos que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero hoy nos sometemos a ti y estamos decididos a resistir al diablo en esta mañana en el nombre de Jesús. Nos levantamos como centinelas de nuestras casas y hoy discernimos lo que espiritualmente se está moviendo en nuestro hogar. Gracias, Señor, porque hoy nos das revelación de lo alto. Y yo te pido que traigas revelación a nuestra vida para ver lo que está operando en nuestra casa como tal. ¿Qué es lo que está operando entre mi esposa y yo? ¿Qué es lo que está operando entre mi esposa y yo y mis hijos y yo? ¿Qué está operando en mi casa? Porque reconocemos que el destructor está a la puerta llamando también. Y a veces con nuestras actitudes le abrimos las ventanas, las puertas, y Él viene y arrasa con todo. Pero hoy en la autoridad de Jesús decidimos primero pedirte perdón, Señor. Te pido perdón como esposo por no amar a mi esposa como tú lo mandas, por no tener un amor sacrificial, por no ser capaz de entregarlo todo por ella, porque aún tú me instas a que si es necesario dar la vida, yo la tenga que dar. Reconozco mi egoísmo, reconozco que soy una persona orgullosa y altruista y te pido perdón en esta mañana por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido perdón por no tratarla, como dice Pedro, como vaso frágil, como alguien especial. Te pido perdón, Señor, por el maltrato, con mis actitudes, con mis palabras. Perdóname por incentivar ese espíritu de división, de pelea, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por no asumir el rol de sacerdote, que el sacerdote es el que debería estar pendiente de todo lo espiritual en su casa, pero a veces por andar pendiente de lo natural me olvido de lo espiritual. Y yo te pido perdón hoy en el nombre de Jesús. Y yo le voy a pedir, caballero, que usted levante su mano y como hombres vamos a pedirle perdón a Dios. Los casados vamos a pedirle perdón a Dios por tener ojos lujuriosos, codiciosos. Señor, y te pedimos perdón por codiciar a la mujer ajena. Reconocemos eso como adulterio. No necesito llegar al acto sexual para ser un adúltero. Reconozco que en mí todavía hay lascivia, lujuria, y eso me lleva a codiciar a la mujer que no es mi esposa. Pero hoy te pido perdón y le quito toda autoridad y todo poder al diablo de seguir usando esto como una excusa para entrar a mi casa y desintegrarla. Me someto a Dios en esta mañana y te pido perdón en el nombre de Jesús. Y ahora las mujeres me van a acompañar en oración y le vamos a pedir perdón a Dios por no ser las mujeres que respetan a sus maridos. Señor, yo te pido perdón por ser una persona que no respeta a mi esposo, por no darle el lugar que a él le corresponde, por no aceptar su liderazgo, por no aceptar su dirección. Yo te pido perdón en esta mañana, pero hoy le quito autoridad al diablo en el nombre de Cristo Jesús de seguir usando esto como estrategia para entrar a destruir mi casa. En el nombre de Jesús declaro que soy la ayuda idónea para él. Y ahora los hijos van a levantar su mano y van a orar conmigo y le van a decir al Señor que usted está dispuesto a pedirle perdón hoy por no ser una persona sujeta a la autoridad de su casa. Los que viven aún con papá y mamá van a pedirle perdón conmigo y le vamos a decir: Señor, perdóname, porque no soy alguien que se sujeta con facilidad a papá y a mamá.
Perdóname, porque a través de mis actos no los he honrado. Perdóname por cada momento en que he hablado mal de mi papá y de mi mamá. Hoy le quito toda autoridad al diablo en el nombre de Jesús para que siga siendo de las suyas en mi casa. Y ahora todos juntos vamos a pedirle al Señor: ven y edifica esta casa, Señor. Declaramos que somos centinelas, pero yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú realmente edifiques esta casa. No se trata de religión, se trata de relación. Y yo quiero pedirte hoy que me des la oportunidad de relacionarme contigo para traer el orden del cielo a la tierra. Un hijo sujeto al papá, un espíritu sujeto al Padre y al Hijo. Ese es el orden, la unidad que tú quieres. El Padre y yo uno somos, dijiste. Y luego dijiste: y el Espíritu se los mando yo. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas diferentes, pero uno solo en realidad. Y así queremos ser nosotros, una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu con nuestra esposa, una sola familia, unidad en nuestras casas. Yo declaro hoy la unidad en nuestros hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro que todo lo que reprendimos, todo lo que está saliendo de nuestras casas en este momento, se va y no vuelve más en el nombre de Cristo Jesús. Dejan los lechos matrimoniales, las camas matrimoniales. Esos espíritus inmundos no vuelven más a nuestras camas. Esos espíritus inmundos salen del cuarto de nuestros hijos. Esos espíritus inmundos salen de la sala. Ese espíritu inmundo sale de la cocina, sale ahí del comedor, sale ahí por la puerta y no vuelves más. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de división, de contienda, de pelea, de rivalidad, de odio, de envidia, se van en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora mismo, en la autoridad de Jesús, cierro la puerta y prohíbo en el nombre de Jesús de que se sigan manifestando. No pueden volver a mi casa, porque el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, mayor es que aquel que está en el mundo. Señor, y hoy clamamos desde este lugar para que tus ángeles acampen alrededor de nuestra casa. Que tu casa, Señor, ahora sea llamada casa de oración y no casa de discusión. Que tu casa sea llena de tu gloria. Llena mi casa de tu gloria. Llénala de paz. Que cuando yo llegue ahora a mi casa haya paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya hoy amor, que haya gozo en el nombre de Jesús. Llena mi casa del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Que cuando yo llegue a mi casa, tu Espíritu se manifieste con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con dominio propio y temor del Señor. Que cuando yo llegue a mi casa, los dones estén activos. Y que por encima de todo, después de los dones, brille el amor. Que hoy brille el amor en mi casa. Y la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, empiece a llenar la casa donde yo vivo. Llena mi cuarto, Señor. Llena el cuarto donde yo estoy con mi esposa. Llena el cuarto, Señor. Los cuartos aledaños donde están mis hijos. Llena tu casa, Señor. Los baños. Llena la sala, el comedor, la cocina, los patios, los cuartos, Señor, de las personas que nos ayudan. Llénalos de tu gloria, llénalos de paz hoy en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que el Espíritu Santo está llegando ahí con escoba limpiadora, barredora, y limpia hasta lo más recóndito de los lugares que aún tú y yo ni siquiera conocemos. En el nombre de Jesús declaramos hoy el poder de la resurrección en nuestra casa. Declaramos el poder de Cristo en la vida de nuestros hijos. Hijos sujetos a sus papás, hijos que honren a sus papás, esposos que amen a sus esposas, esposas que valoren y respeten a sus esposos. En el nombre de Jesús yo declaro unidad familiar en este lugar, porque lo que Dios ha unido en esta mañana no lo va a separar el hombre. No lo va a separar el adulterio, no lo va a separar el divorcio, no lo va a separar ningún arma forjada contra la familia, no lo va a separar ni siquiera ese desdén a ser papá, ni siquiera esa dejadez por ser papá. No va a prevalecer ninguna
arma forjada prevalecerá en esta mañana, porque las puertas del Hades no pueden en contra de la iglesia que el Señor nos ha delegado en la casa. Declaro que mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor, y no hay ninguna palabra contraria que pueda, porque el Señor hoy nos cubre y nos sella con su sangre preciosa. Declaro que el odio entre hermanos no prevalecerá. Declaro que la envidia entre hermanos no prevalecerá. Declaro en esta mañana que no hay favoritismos, que no hay condescendencia ni falta de disciplina. En el nombre de Jesús, que Dios hoy edifica nuestras casas y a cada uno de nosotros nos ayuda a cumplir el rol al que nos ha llamado. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque hoy profetizamos palabras de vida sobre nuestra casa, palabras de vida sobre nuestro esposo, palabras de vida sobre nuestra esposa. Empiece a llamar lo que no es como si existiera. Padres sujetos a Jesucristo, papás que están dispuestos a seguir el modelo de Cristo. Diga conmigo, caballero, yo estoy dispuesto a seguir el modelo de Cristo, sujeto a Jesucristo. Esposas sujetas a sus maridos e hijos sujetos a sus padres. Gracias, Señor, por esta bendición. Ahora acompáñanos a nuestras casas y permítenos disfrutar de un tiempo espectacular contigo. Hoy declaramos que el diablo se ha ido y no vuelve más en el nombre de Jesús. Anulamos, cancelamos cualquier retaliación que él quiera hacer. Cualquier espíritu de venganza hoy lo desautorizo en el nombre poderoso de Jesús. Y cubro a cada persona que está en este lugar con la sangre de Jesús. Gracias, Dios. Te exaltamos, te glorificamos.